Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema que son las características de los seres vivos. Bueno, para empezar vamos a empezar con una actividad introductoria focal. Van a poner estas 3 preguntas en su cuaderno, en su portafolio de evidencias y van a tratar de contestarlas. Les aconsejo que para que tengan tiempo de contestarlas bien y las traten de analizar las preguntas, que le pongan pausa al video. Las preguntas son: ¿qué es un ser vivo? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué niveles estudia la biología? Cuando ya haya contestado las preguntas, continuamos con el video. Bueno, los seres vivos básicamente tienen ciertas características que nos diferencian de los seres que no están vivos. Vamos a empezar con el cuadro de la derecha. Todos los seres vivos tienen un metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Bueno, básicamente es la transformación de todos los alimentos en la energía. Esa energía que nos va a dar la capacidad de realizar nuestros procesos, por ejemplo, la reproducción, la respiración, la digestión, etcétera, etcétera. Y también estamos diseñados, tenemos cierta estructura y organización, tenemos células, tenemos órganos, tenemos aparatos, sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos características a su vez pues se dividen en otras, ¿no? Tenemos una homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Un equilibrio que mantiene a nuestro cuerpo en manera sana, ¿sí? En donde tenemos un equilibrio con el ambiente externo. Si por ejemplo tenemos cierto desequilibrio, bueno, pues el cuerpo nos pide lo que es agua, lo que es comida, o nos empezamos a enfermar, o existen ciertos males, ¿no? Cuando a nuestro cuerpo le falta ese equilibrio, el mismo cuerpo trata de compensarlo de cierta manera. Los seres vivos también tenemos la capacidad de reproducirnos. Hay algunos seres vivos que se reproducen de manera sexual, es decir, que tienen un intercambio de gametos, un óvulo con un espermatozoide, y hay otros seres vivos que se reproducen de manera asexual, como puede ser la bipartición, la partenogénesis. También todos los seres vivos crecen y se desarrollan y también mueren. También tenemos la capacidad de adaptarnos a los cambios del medio ambiente y también tenemos un proceso que se llama irritabilidad, que nos protege. Por ejemplo, si tocamos algo que está muy caliente, pues el cuerpo nos dice, ya pues eso está caliente, o ya aprendemos que el fuego pues nos produce irritación, o lo que está muy frío nos produce irritación, etcétera, etcétera. La capacidad que tienen los seres vivos para detectar algo que le pueda ocasionar daño al cuerpo, pues eso se le conoce como irritabilidad. Aquí del otro lado, en el otro cuadro, vemos que los seres vivos tienen lo que es un ciclo de vida. ¿Qué es un ciclo de vida? Bueno, todos los procesos o los pasos que se siguen, ¿no? Desde que se nace, se crece. En este proceso de crecimiento nos alimentamos, nos relacionamos, nos reproducimos y finalmente morimos. Y también todos los seres vivos tienen al mínimo esas 3 funciones: lo que es la nutrición, lo que es la función de relación con otros seres vivos de una u otra manera, y también lo que es la función de la reproducción. Bueno, muy bien. Como habíamos dicho, la biología es la ciencia que estudia todo lo que tenga vida, ¿no? Pero a su vez, todos los seres vivos estamos formados por diversos niveles de organización. Estos niveles han sido estudiados desde que ustedes empezaron con la materia de química. Estudiaron algunos de estos niveles, otros los vamos a estudiar en la materia de biología y otros los vamos a estudiar en la materia de ecología. Los niveles de la organización de la materia de la biología son los siguientes. Por ejemplo, el subatómico, donde tenemos los protones, los neutrones, electrones, los átomos, las moléculas y las macromoléculas. Estos 4 pertenecen a la ciencia de química, que ya la estuvieron analizando en primero y segundo semestre. Posteriormente tenemos lo que son los organelos. Estos organelos celulares componen lo que es la célula. Esta célula, al unirse y se especifica en cierta acción, se forma lo que es un tejido. Este tejido, al unirse, forma lo que son órganos, y todos los órganos
que trabajan para un fin común se le conoce como aparato o sistema. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre un aparato y un sistema. Todos estos aparatos y sistemas hasta complejo pueden formar lo que es un individuo. Hasta aquí eso es lo que estudia lo que es la biología, desde los organelos celulares hasta lo que es el individuo. Pero la biología tiene ciertas ramas que estudia lo que es la convivencia entre los seres vivos, que esta rama se le conoce como ecología. Entonces, al conjunto de individuos de la misma especie se le conoce como población. Cuando estos se unen con otras especies diferentes se le conoce como comunidad. Y cuando se estudia esta comunidad con el ambiente físico se le conoce como ecosistema. Y finalmente terminamos con lo que es la biosfera, o sea, el planeta. Vamos a analizar esto un poquito más a fondo. Bueno, aquí tenemos lo que es un cuadro sinóptico que nos dice cuáles son los niveles de organización de la materia. Como ya les había yo explicado, ¿no? El nivel químico tenemos a los átomos, las moléculas y las macromoléculas. A nivel biológico tenemos los organelos celulares, las células, los tejidos, los órganos, los sistemas y los organismos. Y al nivel ecológico, la población, la comunidad, los ecosistemas y la biosfera. Bueno, vamos a empezar con el primer nivel. El nivel ya lo estudiaron en química, que es un átomo. Básicamente el átomo está compuesto por una micropartícula que se llama electrón, que tiene una carga negativa, un protón que tiene una carga positiva y un neutrón que tiene una carga neutra. Eso lo estudiaron en química 1, me parece. Posteriormente a la unión de todos estos átomos se les conoce como elemento. Tenemos una tabla periódica de elementos que los clasifica para su estudio. Cada uno tiene un número de valencia, cada uno tiene un nivel, y al unir todos estos elementos, entonces formamos lo que son las biomoléculas o las moléculas. ¿Cuál es la diferencia entre una molécula y una biomolécula? Bueno, cuando ya tiene el prefijo bio quiere decir que son moléculas de vida. Otras moléculas pueden formar cosas inertes, cosas que no están vivas, pero en el caso de las biomoléculas son las que conforman a los seres vivos. Bueno, las biomoléculas están formadas por dos, las inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas, por ejemplo, tenemos el agua y también tenemos lo que son algunas sales. Y las orgánicas, las más conocidas y que vamos a ver, creo, me parece entre el siguiente y el siguiente explicación, tenemos a las proteínas, a los lípidos, a los carbohidratos y a los ácidos nucleicos. Entonces la unión entre los elementos forman lo que son las moléculas. Estas moléculas al unirse forman lo que son los organelos celulares, por ejemplo la mitocondria, el núcleo, el nucleolo, las vacuolas, la membrana celular. Todos estos organelos al unirse se forman lo que son las células. Hay dos tipos de células, la célula eucariota y la célula procariota. La célula procariota es aquella que no tiene un núcleo celular y el material genético se encuentra distribuido por toda la célula, y en el caso de la célula eucariota tiene lo que es un núcleo celular y dentro de ese núcleo se encuentra el material genético. También, entre otras de las características que la diferencia, es que la célula procariota es más pequeña y suele tener un flagelo porque es móvil. En cambio, en la célula eucariota pues son más grandes y no siempre tienen lo que es movilidad, forman tejidos también. Bueno, todas estas células cuando se unen y tienen ciertas características muy parecidas, se unen en una masa que se le conoce como tejido. Todos estos tejidos tienen un objetivo principal, por ejemplo, el tejido conectivo, que son los huesos o que son nuestros tendones. El objetivo es pues tener un esqueleto o tener una forma, ¿no? Darle una forma a lo que es nuestro cuerpo. El tejido epitelial es nuestra piel, o por ejemplo todos los epitelios dentro de la boca o de nuestros aparatos reproductores. El tejido muscular son los músculos, forman miofibrillas, y estas miofibrillas tienen cierta energía para poder realizar actividades. Y lo que son las neuronas forman el tejido nervioso, y estas tienen ciertas características que realizan lo que es la sinapsis para poder realizar todos nuestros procesos que tengan que ver con lo cognitivo.
Al unir todos estos tejidos que tienen ciertas características o ciertas funciones, podemos entonces categorizarlos en aparatos y sistemas. Pero ¿cuál es la diferencia entre un aparato y un sistema? Bueno, los aparatos, el aparato es el que está formado por órganos muy diferentes entre sí, pero coordinados para realizar una función específica. Y el sistema es el que está formado por órganos con el mismo tipo de tejido que realizan actos completamente independientes. Por ejemplo, de aparato sería el aparato digestivo, que tiene los órganos muy diferentes, pero la función principal es extraer los nutrientes de los alimentos, pues para poder darle al cuerpo lo que es la energía. Y en el caso del sistema, uno de los más conocidos es el sistema circulatorio, que está formado por una serie de células como los eritrocitos, como los glóbulos blancos, las plaquetas, que básicamente es distribuir por todo el cuerpo ciertos nutrientes como el oxígeno y como los alimentos, pues para poderle dar estos nutrientes a lo que es el cuerpo. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. El sistema y aparato del cuerpo humano. Aparato respiratorio. Los órganos empleados para la respiración son los pulmones, dentro de los cuales podemos encontrar lo que es la tráquea, los bronquios, bronquiolos, cilios, etc. Del otro, el aparato reproductores, que son los órganos sexuales, masculino y femenino. El aparato excretor, que su función principal es la eliminación de residuos del cuerpo mediante la orina. Y el aparato digestivo, que básicamente, como ya les había dicho, es llevar todos los nutrientes al cuerpo. En el caso de los sistemas, bueno, tenemos el sistema endocrino, que nos ayuda a comunicar dentro del cuerpo mediante las hormonas. Son todas nuestras hormonas, por ejemplo, la progesterona en el caso de la mujer y la testosterona en el caso del hombre. El sistema inmunitario, que son todas las defensas que tenemos contra los causantes de enfermedad, todos nuestros glóbulos blancos, ¿no? Para que no nos enfermemos. El sistema tegumentario, todo lo que nos protege, por ejemplo, la piel, el pelo, las uñas. Y nuestro sistema nervioso, que básicamente recoge la información, la transfiere y la procesa para poder actuar, ¿no? Mediante este estímulo. Bueno, ¿qué es? Ay, se saltó, una disculpa. Vamos a regresar a acá, sistemas. Ok. Luego de estos aparatos y sistemas se conforman lo que son los individuos. Básicamente todos los individuos son los que pertenecen a los reinos de la naturaleza. Eso lo vimos en primaria. ¿Cuáles son los reinos de la naturaleza? Bueno, el reino de las plantas, que es el reino vegetal, el reino animal, el reino monera, que básicamente son las bacterias, el reino fungi, que son los hongos, y el reino protista, que es básicamente los protozoarios. Eso lo vamos a ver en clasificación de los seres vivos. Cuando todos estos seres, todos estos individuos se unen en pequeños grupos o en grupos más grandes, se les conoce como población. La población entonces se puede definir como el grupo de individuos de la misma especie que se encuentran en cierto lugar. ¿A qué se refiere el término especie? Bueno, una de las características de la especie es que tengan toda la morfología externa idéntica o muy parecida, y que aparte sean capaces de reproducirse y tener progenie que también pueda reproducirse, ¿no? Aquí tenemos una población de leones, una población de cebras, una población de flamingos y otra de ciervos, ¿no? Entonces, ya cuando unimos diferentes poblaciones, o sea, diferentes grupos de especies, ya se le conoce como comunidad. Ahí tenemos una población de leones, de flamingos, de cebras, de elefantes, etcétera, etcétera. La unión de todo este tipo de grupos de diferentes especies se le conoce como comunidad. Un ecosistema, entonces, ya es cuando la comunidad se une a la parte física. Aquí básicamente podemos definir como ecosistema a la parte biótica, que tiene que ver con la vida, y la parte abiótica, que tiene que ver con la cuestión física.
existen al menos tres tipos de ecosistema. El ecosistema terrestre, que básicamente podemos aquí tener lo que es un desierto, una selva, un bosque, un matorral. Los mixtos, en donde es parte tierra y es parte algo acuático, por ejemplo las costas y los humedales. Y los acuáticos, que podemos encontrar ríos, lagos, lagunas, mares, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya unes una comunidad a las diferentes poblaciones con la parte física, que sería la tierra, las montañas, la humedad, el calor, el pH, todo este tipo de características, bueno, a esto se le conoce como ecosistema. Y bueno, ya clasificándolo un poquito más a fondo, entonces tenemos unos ecosistemas un poquito más amplios. Si por ejemplo ustedes vieran en un microscopio lo que es una gota, solamente una gota de agua sucia, ¿sí? Y dentro de esta gota de agua sucia viéramos un montón de protozoarios, a lo mejor solamente esa gota se le puede caracterizar o se le puede denominar como ecosistema. ¿Por qué? Porque cumple con las dos funciones, ¿no? Tiene la parte biótica, que son todos los protozoarios o todos los microbios, y tiene la parte física, que es el agua. Entonces, un ecosistema, aunque sea una gota de agua, es un ecosistema, pero ya cuando cumple extensiones más grandes, por ejemplo hectáreas, ya se le conoce como bioma. ¿Sí? Estos biomas ustedes lo vieron en la primaria, por ejemplo la tundra, donde viven los osos polares, donde viven ciertos animales que no tenemos acá, por ejemplo el desierto, donde viven los camellos, donde viven algunos otros animales que no tenemos aquí. Bueno, podríamos analizar todos estos biomas, pero pues realmente es más importante que ustedes analicen los biomas que tienen aquí en el país, porque bueno, también vamos a ver más adelante lo que es la materia de ecología, y ahí tienen un tema que tiene que ver con los biomas, ¿verdad? Ahí es donde van a estudiar más a profundidad lo que son los biomas del todo el mundo. Y bueno, aquí tenemos lo que es un mapa de la República Mexicana y vemos, ¿no?, cómo clasifican los biomas aquí en México, ¿no? Tenemos lo que es la tundra, tenemos el desierto, el chaparral, el bosque de coníferas, selva tropical, la pradera, la estepa, bioma de agua dulce y bioma marino. Ahora aquí la pregunta sería, ¿no?, ¿qué tipo de biomas tenemos en el estado de Quintana Roo? Bueno, aquí en el estado de Quintana Roo tenemos lo que es la selva, también tenemos lo que son los humedales o manglares, y también tenemos lo que son biomas acuáticos. Tenemos al bioma marino, y pues tenemos muchos cenotes y tenemos algunos lagunas, donde eso pues también cuenta como bioma. Y bueno, ya para terminar los niveles de la vida, de la biología, tenemos lo que es la biosfera. Biosfera es otra manera de decirle al planeta Tierra, ¿no? Básicamente la biosfera se divide en tres: la atmósfera, que tiene que ver con toda la parte de los gases, donde está el oxígeno, donde está el nitrógeno, el amoníaco y todos los gases que conforman la atmósfera. Y bueno, pues termina hasta donde ya se puede determinar que ya está afuera del planeta, ¿no? Tenemos la litosfera, que es toda la parte de la Tierra, del planeta, los 5 continentes, y la hidrosfera, que tiene que ver con los mares, con los lagos y las lagunas. Entonces la biosfera está conformada por estos 3 niveles. Ahora bien, ya la actividad de cierre. ¿Qué es lo que van a hacer? Recordando lo que es las características de los seres vivos y lo que son los niveles de estudio de la biología, van a realizar un collage. ¿Qué es un collage? Van a utilizar lo que es su libreta, su portafolio de evidencias, y van a tomar recortes de una revista, o van a comprar algún material en una papelería, o ustedes lo van a dibujar como ustedes quieran y como ustedes puedan, porque también pues hay que pensar en lo de la contingencia, ¿verdad? Van a realizar estos recortes y van a representar tanto las características como los niveles de organización de la biología en un collage. Si no te viene a la mente lo que es un collage, te sugiero que busques en internet
la palabra collage y veas algunos ejemplos. ¿Dónde van a realizar o dónde van a poner esta actividad? Bueno, la van a poner en lo que es su portafolio de evidencias. Les sugiero también que como parte de este tema, pues revisen lo que es la guía de apoyo de estos videos para que también ustedes tengan cierta información. Una de las cosas buenas de estos videos es que si por alguna situación no le entendía la explicación o me quedé atorado en alguna cosa, bueno, pues puedo ponerle pausa y volverlo a regresar. Muy bien, chicos, pues seguimos en contacto. Nos vemos.